Bueno, les decía que hablaríamos también del papel de Zapatero. Vamos a saludar ya por Skype a Carolina Rodríguez Cariño, que es patólogo veterinario, colaboradora de Ataraxia Magazine y que colabora también con esta casa habitualmente. Carolina, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Carolina, Uf, se ve las gafas, es que estoy trabajando y perdona que Sí, tengo este ya veo ojito el un poco... microscopio detrás de ti, que te hemos Sí, cogido sí, 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 trabajando. sí, Nada, estás muy sí, bien, así sin gafas. Si nos ves, vale, perfecto. sí, sí, sí. Carolina, te decía, bueno, sé que nos has estado escuchando porque te he leído, Luca Constantini nos contaba esas maniobras de Felipe González en los últimos tiempos. Hemos visto cambios significativos también en algunos grandes grupos de comunicación y yo recordaba el artículo que escribiste tú hace ya unos meses en Ataraxia, que titulaste Venezuela, la conexión Zapatero. Y es que yo, aunque quiero creer que Felipe González maniobra para parar la influencia de Pablo Iglesias sobre Pedro Sánchez, pues tengo la teoría, no sé qué opinarás tú actualmente, porque este artículo, como digo, tiene unos meses, de que no puede caer Podemos en el gobierno, porque ahora mismo a Podemos y al Partido Socialista les une Venezuela. A Podemos, al Partido Socialista. El Partido Socialista actualmente es parte del Foro de Sao Paulo, o sea, de que esto creo que la vez pasada lo dije, que el mejor y mayor representante del Foro de Sao Paulo en España es Pedro Sánchez. Pablo Iglesias es su socio, pero es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está llevando toda una política que ayuda al Foro de Sao Paulo. Y su canciller es Rodríguez Zapatero. Si recordamos, lo que pasa es que no sé, parece que la gente lee las cosas o sale en los periódicos, se lee Lucal, yo lo leo muchísimo, y el libro que tiene es súper interesante, así como Asís, que tiene un libro sobre Podemos, Germán Terz, que tiene un libro también donde describe todo el entramado del Foro de Sao Paulo. Esto está en los periódicos y ha habido... todo esto ha salido, ¿no? Zapatero cómo se ha movido desde hace mucho tiempo, vamos a decir, la parte ya como expresidente, cómo él se comienza a mover como el canciller del Foro de Sao Paulo y si recordamos aquella reunión que tuvo con Moratinos en Cuba mientras Rajoy era presidente y tenían recuerdo que había un movimiento estratégico internacional de Cancillería y eso hizo que tuvieran que moverse y darle cierto apoyo, entre comillas, a Zapatero, porque Zapatero es el presidente de España, ¿no? Tenían que hacerlo. Y a la vez entonces se ha ido moviendo siempre cuando viaja, como que aparca primero en Cuba y luego a Venezuela y de Venezuela va a los diferentes países. Entonces él habla como con una gran autoridad en Venezuela, como si fuera, mira, yo soy la persona más autorizada para hablar y ya Felipe no está autorizado. Si recordamos, esto, bueno, yo era muy pequeñita, pero en casa, como se hablaba tanto de política, con mi padre sobre todo, pues lo recuerdo mucho que cuando Carlos Andrés Pérez, en su primer gobierno, no siendo nosotros socialdemócratas, porque Carlos Andrés Pérez, si recordamos, es socialdemócrata, arropó mucho a Felipe González muy joven y vivía, diría que 6 meses allá, 6 meses aquí. Y ese apoyo al PSOE socialdemócrata de Felipe González lo hace Carlos Andrés Pérez. Entonces, Felipe González tiene una relación histórica con Venezuela. Nos guste más o nos guste menos, tiene una relación histórica con Venezuela. Ahora, Zapatero tiene una relación también que parte de su periodo cuando él es presidente, Morodo es su embajador y el canciller es Moratinos. Moratinos tuvo un hecho bastante particular porque esto salió en los periódicos en Venezuela, una entrevista que le hicieron, 2006, 2007, no me acuerdo bien, que en el Universal
recuerdo, y él le decía, bueno, usted me está preguntando, un medio que es de oposición, yo no veo que aquí haya ningún problema con la libertad de expresión. Al día siguiente, justo el día que se salía su entrevista, en la prensa escrita, pues había 250 medios, tanto periódicos pequeños, televisoras regionales, fueron cerradas justamente porque eran contra el gobierno. Entonces, todo esto se ha venido dando. Posteriormente, Morodo estableció una muy buena relación con Rafael Ramírez. Rafael Ramírez era el macroministro, era el presidente de PDVSA y a la vez era el ministro de hidrocarburos, de toda la parte de minas, etcétera. Todo lo que manejaba petróleo, hierro, bauxita, todo, ¿no? Él establece esta relación. Recuerdo que hay una entrevista también en otro diario por otro periodista, en este caso es Nelson Bocaranda, y le dice a Nelson Bocaranda, le explica su admiración por Fidel Castro y que hizo un viaje, que supuestamente era un viaje corto, que creo que duraron 2 o 3 días, algo así, en Cuba. Entonces van a Cuba y tal, y a partir de ahí se establecen negocios entre Morodo padre y Morodo hijo con todos estos personeros del chavismo, ¿no? Que todos estos personeros del chavismo es el Foro de Sao Paulo. O sea, esto que estamos viendo ahora, que Maduro es el legado de Chávez, es el nombrado por el Foro de Sao Paulo para ocupar el puesto de Chávez. Entonces, nada está desconectado, todo está muy, muy interrelacionado. Aparte de eso, no sé si lo leíste seguramente también, porque yo me fui a otros artículos, me busqué una cantidad de artículos y cada vez que iba leyendo una cosa más, pues me iba sorprendiendo más de una cantidad de negocios que existen entre Zapatero y Moratinos, donde también están otras personas que fueron ministros de Zapatero, y está Morodo, por eso es que está el juicio de Morodo actualmente, que su hijo está preso. Y hay también algunos que están dentro de algunos negocios que tienen en países que son paraísos fiscales o que pueden funcionar algo así como Malta, por ejemplo, Luxemburgo, que están instalados allí. Pero esto viaja desde Guinea Ecuatorial, pasando por Kazajistán, creo que fue que leí, yendo hasta Cuba, Venezuela, Bolivia, o sea, y son negocios, muchos negocios, donde también salen en los Panama Papers, y todo esto implica hasta una persona que se llama Pedro Hermosilla, que estuvo preso en Cuba en el 2009, y es Moratinos quien interviene para que él salga de la prisión, y tiene negocios que son millones, o sea, muchos millones. Los 3 millones que decía Lucas para el son... movimiento 5 estrellas, ¿no? ¿Te Esto es refieres? calderilla. Es calderillas para ellos, sí. Calderilla. Carolina, ¿conoces bueno, esas famosas declaraciones ya de Zapatero en el Grupo de Puebla, que en España emitió en primicia el Toro Televisión hace hoy exactamente 2 semanas? Fue una primicia de nuestro compañero Manuel Salva, y 4 días después en España se hicieron eco casi todos los medios, en las que decía que trabajaba para poner a Estados Unidos en situaciones complicadas. Sí. Vamos a recordarlas por si algún espectador no las vio ese día y enseguida las comentamos contigo. Despistado. Más gobernanza real, tenemos que hacer que China y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible. Imposible. Seguramente lo más interesante en términos políticos es, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál va a ser el efecto de esta situación en Estados Unidos? El efecto político y social. En algún momento, el American First y el Brexit, que ha generado este movimiento multilateral, tendrá que darse la vuelta. Carolina, yo no sé si Zapatero tiene el poder para poner a Estados Unidos en una situación imposible, creo que no, pero es verdad, y lo hemos contado aquí a lo largo de estas semanas, cómo los chavistas están infiltrando activistas en las protestas de Estados Unidos. A ver, Zapatero es parte del Foro de Sao Paulo, no es Zapatero, es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo está completo, ha infiltrado todo. Y lo primero que hizo el Foro de Sao Paulo y en sus inicios el castrismo, ¿no? Porque el Foro de Sao Paulo se crea en los años 90, pero previo a ello
hay toda una historia del castrismo. El castrismo en toda América, lo primero que hizo fue entrar a los institutos, a las universidades, a toda la parte de educación y cultura. Al infiltrar todo esto, pues va adoctrinando y va creando pues estos grupos juveniles que posteriormente han sido lo que han invadido toda la política en los diferentes países, de uno y el otro lado del Atlántico, incluyendo Estados Unidos, porque recordemos que en Estados Unidos los socialistas están eh, quienes representan al socialismo son los demócratas Ujú. y ellos manejan grandes hilos de poder. Yo recuerdo, yo inicialmente cuando llegué finalmente me instalo, que yo decido que me instalo, que yo inicialmente llego aquí a hacer el doctorado y pues hago el postdoctorado y tal y qué sé yo. am, pero en el año 2009 yo tenía una buena oferta para quedarme con la parte de investigación y todo esto se cae con la crisis de Zapatero. La crisis de Zapatero fue durísima para la parte de investigación. Yo no sé por qué la gente no recuerda esto, pero todo se fue abajo, todos los contratos se fueron abajo. Hubo personas que cerraron negocios de 25 años, 30 años. Esto ocurrió ya en el gobierno de Zapatero y lo primero que dijo Pedro Sánchez fue: yo voy a seguir el legado económico de Zapatero. O sea, es muy, muy complicado. Y este es el canciller del Foro de Sao Paulo, que hay que medir todo en su contexto. Para ese momento, yo recuerdo haber estado entre uno y otra parte de los dos continentes Ujú. y veía lo que iba ocurriendo. Obama estaba en la presidencia, él ofrece que va a volver a poner la embajada en Cuba, lo hace, va a Cuba, va a un juego de béisbol con Raúl Castro, sonrientes, se toman sus fotos, están muy bien, sonríe. Y recuerdo haber escrito empecé a escribir porque en aquello de drenar todo lo que estaba ocurriendo y todo el duelo de definitivamente decir, mira, hasta aquí no puedo y sé que si tengo que volver, pues hay muchos riesgos y asumir el exilio, ¿no? En eso pues decidí escribir y drenar, ¿no? La Ujú. parte esta de Cuba familiar, de mi historia familiar cubana, mi Claro. historia venezolana, por supuesto, y ver que levantaban una bandera allí era como que era como un golpe a toda esa oposición, a todos esos que han muerto en esas 70 millas que separan entre a Cuba de Estados Unidos. Y porque no era tanto colocar la bandera y que estuviera la embajada, sino lo que significaba, ¿no? Porque no hubo en todo este acuerdo, no hubo ninguno hacia los presos políticos en La Habana, hacia los presos políticos en toda Cuba. No hubo nada, nada en favor de ellos. Hubo 3 presos, que eran 3 presos estadounidenses, que se dieron a Estados Unidos y ya está. Eso fue todo. Se continuó con todo el proceso y esto se daba paralelamente a lo que ocurría Zapatero con Venezuela, ¿no? Ya. Todo era paralelo. Muy llamativo. Carolina, tú en ese artículo que yo mencionaba, Sí. hablabas del Foro de Sao Paulo, que ahora ha cambiado de nombre, supongo que por el Sí. desprestigio que conlleva mencionar al Foro de Sao No, Paulo. no. Eh, No, esto no es por desprestigio, ojo, cuidado, esto tenemos que tener mucho cuidado con los nombres, porque ellos van cambiando los nombres. Esto es un juego de ellos, de despiste. claro, primero que te sientas como que hay un caos horrible, que te sacan decretos a medianoche, resoluciones a medianoche, no, mira, el día siguiente sí te puedes mover o no te puedes mover, puedes salir de tu provincia, no puedes salir de tu provincia, todo esto y como que te sientes, tú no sabes en dónde estás, no te ubicas, pero ellos sí están muy bien ubicados, ellos saben qué es lo que van a hacer. Luego, a la vez van quitando los nombres de lo que nosotros conocemos, entonces nos van quitando, van borrando nuestra historia, lo que nuestros héroes, nuestra propia historia, nuestros propios, todo lo que hemos vivido, cercano, lejano, todo. Y a la vez ellos se van poniendo nombres distintos, porque es importante que borrar esa memoria reciente en las personas para que
como que esto empezó ahora nosotros le llamamos dictadura de Maduro y realmente no es dictadura de Maduro. Maduro es el legado de Chávez. Esto es un régimen chavista, un régimen comunista que se inicia en el año 99, realmente en diciembre del año 98, y se inicia en Venezuela. No se inicia con Maduro, pero la gente recuerda con su es Maduro, ¿sabes? Es la dictadura de Maduro, el cartel de los soles es el de Diosdado Cabello, y todo esto viene de muy atrás. Esto no es reciente. Entonces, cuidado con los nombres porque que le llamen grupo progresista, bueno, es el mismo Foro de Sao Paulo. Que le Ya. llamen grupo de pueblo es el mismo Foro de Sao Paulo. Claro, Es el mismo. pero tú lo que hacías era hacer una especie de paralelismo, decías como este Foro de Sao Paulo sería para Zapatero una especie de alianza de civilizaciones, que fue uno de sus Sí, grandes proyectos y fue un sí, fracaso absoluto. Entonces no sé si él ha sí, encontrado ahí su manera de hacer sus tejemanejes, sí. pero que realmente no sé cómo acabarán, porque Zapatero está siendo investigado por varios países. Pero hasta el momento el Pollo Carvajal está libre. Ya, ya, O sea, no sabemos nada del Pollo Carvajal y de las maletas de Delcy tampoco. O sea, Delcy entró con un túnel del tiempo, con unas maletas, las 40 maletas de Alibaba, y no sabemos ni siquiera el contenido. Se sabe de maletas que ha habido que con dinero dentro o cosas dentro que no se sabe ni siquiera qué es. Realmente lo importante para el Foro Sao Paulo ni siquiera es el petróleo o el coltán. O sea, todo esto sin duda le genera divisas que son importantes para todos ellos. Pero sobre todo para los negocios y para ganar gente, ¿no? Para ir ganando masa. Pero realmente el negocio de ellos es el narcotráfico y esta relación que han establecido y que salen en diferentes artículos que se pueden encontrar en la web o en periódicos en diferentes partes, todo este negocio que viaja, que va Venezuela, Cuba y entra aquí a España, entra por Galicia y en estos días recordaba toda esta parte de los negocios de la droga de Galicia de décadas atrás, que quizás no es que estén que probablemente no estén tan desligados, quizás estén muy relacionados, ¿no? Lo que pasa es que hay que revisar bien. claro. Carolina, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber explicado tan claramente esos vínculos de Zapatero con Venezuela. Yo creo que no lo puedo explicar bien porque hay mucho más y hay mucho más que lo desconocemos. O sea, nosotros Tendríamos que apenas dedicar varios programas solo al tema para poder explicar absolutamente todo lo que se conoce. Luego está la lo que parte se que no conoce, que yo conocemos. creo que es como la punta del iceberg que realmente no conocemos bien y lo que hay detrás es una cosa bastante brutal y es muy difícil. No sé qué nos puede pasar. Mm. Ojalá Dios nos ayude porque no, pero más nadie. Desde luego. Carolina Rodríguez Cariño, muchísimas gracias. Seguimos No, en gracias a contacto. vosotros de nuevo. Hasta Muchas otro gracias. día. Un abrazo. Hasta luego.